El día de hoy quiero compartir algo con ustedes. Y bueno, a ver, vamos a ver lo que he estado trabajando durante estas 2 semanas. Realmente muy complicado hacer una revisión de lo que ustedes han entregado en sus exámenes, pero quería compartirles algo para que ustedes vayan sacando sus propias conclusiones. Bien, a ver, quiero presentarles un conjunto de estrategias de solución para que vayan dándose cuenta cómo es que se puede identificar algunas cosas que se tienen y que básicamente, bueno, ustedes ayúdenme a decidir si estoy incorrecta o correcta probablemente. De todas maneras, yo tengo una manera de pensar y trato de lo posible no cometer errores. Ya muy rara vez me equivoco en esta clase de cosas porque tengo mucho cuidado, veo muchas cosas con mucho cuidado y alguna vez, muy rara vez, si cometo algún error y me demuestran, pues entonces vamos bien, yo no tengo problemas, ¿no? Pero muy rara vez suelo cometer errores en estas cosas. A ver, lo que les voy a ir mostrando en esta transparencia es para que ustedes me puedan encontrar 6 diferencias lógicas a problemas, ya resolución de problemas y bueno, como siempre tienen toda la posibilidad de expresar sus opiniones, ¿ya? A ver, si ustedes ven esos códigos, a ver, fíjense esos 3 códigos que tienen en pantalla, ¿ya? Los 3 resuelven el mismo problema, ¿correcto? Y a ver, observen, ¿qué diferencias lógicas le encuentran a estos 3 procesos? Cuando hablamos de lógica, estamos hablando de pensamiento, ¿no es cierto? ¿Le encuentran diferencias lógicas? ¿Me avisan, por favor? ¿Por sí o por el no? No, ¿y por qué te has dado cuenta? Eso, ya, pero en la lógica son idénticos, ¿no ve? Pero ¿por qué llama la atención, digamos, esta identidad? No solamente fuera probablemente por la lógica macro, sino por el lugar donde están puestas las cosas, ¿no? La forma en cómo declaran, usan. Miren, declaran y usan, luego hacen esto, declaran, usan. Es muy similar, ¿correcto? Ok, les quiero comentar que estas soluciones o estos códigos son 3 soluciones de sus compañeros. Cada quien sabe de quién es el código, no lo voy a hacer, no voy a decir, ¿no? Fulano de tal, fulano de tal. Pero si bien es cierto, no son idénticos como documentos de texto, son idénticos en razonamiento. Y que 3 personas piensen idéntico, pero realmente calcado hasta la forma de ubicar sus instrucciones de declaración, la forma de usar declaración, definición,
es prácticamente imposible, ¿ya? Incluso acá, si ustedes se fijan, este y este son idénticos, ¿correcto? Lo único que está diferente es el nombre del proceso, aquí su llamada. Otra cosa que me llama mucho la atención de estos tres razonamientos que realmente son, es que es algo que no puede pensar más de una persona igual. Fíjense, el procedimiento, fíjense, números iguales, igual, y encontrar pareja, recibe dos números. Y en la resolución del problema dice es equivalente a la llamada a este proceso que es un privado, que tiene la misma cantidad de parámetros que tenemos acá. Entonces, acá la pregunta, ¿cuál sería la razón de utilizar un otro proceso para poder encontrar la solución a esto? Mandando los mismos parámetros, es la pregunta, o utilizar un método privado, dado que aquí no le estamos dando mayor información, ¿correcto? Y fíjense en los tres. ¿Cuál sería la razón? Ese es un pensamiento medio raro. Nosotros, por lo menos en clases, nunca hemos razonado así. Y cuando tú haces incluso sobrecarga, porque aquí lo que han tratado de hacer, me parece, es como que sobrecarga o si has mandado. Fíjense, para definir si dos números son iguales, es lo mismo que ir a definir si dos números son iguales. O sea, ¿y por qué tienes esta sobrecarga? Algo que me llamó muchísimo la atención. Y luego una vez que empiezo a mirar todo, pues los tres pensamientos son iguales. Han tenido el cuidado de cambiarle el nombre de la pregunta, qué sé yo, el nombre de los procesos, pero la lógica es igual, ¿ya? Eso. Son tres compañeros suyos que han respondido la pregunta con ese código. Paso 2. Observen esos códigos, por favor, y luego charlamos, ¿ya? Díganme qué diferencias lógicas encuentran en esos dos códigos. ¿Hay diferencia lógica? No hay diferencia lógica. Ezequiel, eres malo, ¿ah? Esa es la única diferencia, digamos, pero lógicamente no existe ninguna. ¿Ya? No hay diferencia lógica. Y esta forma de resolver el problema es bastante curiosa porque utilizan dos array lists. ¿Sí? Sí, es verdad. El método primo, acá, este evita una llamada extra. O perdón, evita una llamada extra. En cambio, él llama al primo, pero dentro de ese primo envía otro método es primo que manda tres parámetros. Ya, entonces, si se observa todo el problema, digamos, pero a mí que me ha llamado la atención esto, ¿cierto? Una vez que yo tengo eso, es por eso que yo les digo que cuando damos exámenes así físicos, para mí es muy fácil encontrar copias por el patrón. El anterior semestre para mí también yo encontré copias de exámenes, pero era porque era idéntico, ¿de acuerdo? Este semestre me lo han querido hacer un poco más difícil, me parece, pero igual, o sea, hay soluciones que tienen una manera muy particular de resolver el problema y a veces encima ni siquiera lo resuelve. Pero acá, si yo analizando, este código llama a este proceso primo
Y este primo que tiene 2 parámetros, a su vez llama a un otro proceso primo que tiene 3 parámetros que encaja exactamente con este. ¿Ya? Ok, ¿qué podrían decir? A ver, ¿qué conclusión pueden sacar, chicos, si ustedes miran estos dos ejercicios así? ¿Qué conclusión sacan? ¿Que han estudiado juntos o han hecho juntos? Porque una cosa es estudiar y otra cosa es hacer, pero cuando tú estudias, o sea, no puedes tener esta clase de razonamientos similares, eso es imposible. ¿Ya? Tener esto con manejar los números con array list, eso es muy raro. Se llama método, ambos, fíjense, son privados. Eso quiere decir que el método público por el cual se llama a este proceso tiene la misma cantidad de parámetros, inicializaciones iguales. ¿Entendido? Ok, no hay diferencia lógica. Muchas gracias, chicos. Seguimos. Caso 3. Fíjense ese código. Es un poco larguito. ¿Ya? Este proceso he visto muchísimo, les cuento. Me imagino, no sé por qué, pero esto he visto harto. Pero me llama la atención esta parte. Ustedes observen. Y es la forma en cómo maneja las cosas, ¿no? Los lugares. Este otro. ¿Qué les parece? Este se llama pregunta 2, este se llama primos. Este se llama diferencia números y esto se llama diferencia número. ¿Mm? ¿Hay alguna diferencia lógica, jóvenes? No. Y la forma en que declaran y asignan es muy curiosa, puesto que yo jamás hago declaración-asignación en medio del proceso. Correcto, yo siempre suelo tener las declaraciones arriba y eso es por disciplina y eso tiene una razón de ser en lenguajes de programación. ¿Ya? Y no me gusta programar con return aquí, allá, por todo lado. Yo no programo así ya, pero no significa que lo que yo hago es la única manera de hacer. Estos procesos funcionan, ¿ya? Pero realmente son idénticos, ¿ya? Salvo alguna llave que tengo aquí de más y probablemente un espacio de más, el resto es completamente idéntico, ¿ya? ¿Eh? Caso 4. Observe. Aquí lo único que he hecho, chicos, es subir esta línea a este lugar para que se pueda ver bien, ¿ya? Pero este programa tenía el res, estaba en una nueva línea, así, ¿no? Más abierta el if then else. Pero luego su system out tenía así tal cual está, tenía este accidente de un punto, uno acá, así, más o menos así estaba escrito. Esto es lo único que se ha modificado para que entre, ¿no? A la pantalla. Fíjense, era la pregunta 4, ¿ya? Las actitudes. Mala, buena, buena, mala, ¿ya? Esta. Fíjense, ese tropiecito del espacio en el sistema out, otra cosa, yo jamás programo con sistema out, ¿cierto? Lo único que aquí, su if números está más bonito, ¿no? Luego el resto, sí ya lo tenía así, actitud. Ya luego la forma de decidir, fíjense, buena, sin espacio mal, bien, sin espacio mal. La forma de tomar decisión, similar. ¿Le ven alguna diferencia lógica?
Bueno, seguimos. Hay un tercero, ¿ya? Que se ha usado el mismo para la respuesta de los sentimientos. Pero fíjense, incorrecta, correcta, el mismo lugar donde cuentas incorrectas, correctas, ¿ya? Misma manera, fíjense este detallito, no es menor, ¿ya? Fíjense la forma en cómo llama, ¿ya? 00, tin, num, acá, obvio, 00. Toditos han agarrado que el número es un entero cuando claramente en el problema decía que el número estaba representado como una cadena. Lo decía. ¿Han encontrado alguna diferencia? Obvio, salvo los nombres. Ok, creo que ya se han quedado muertos, ¿no? A ver, para que sigan así con su caso 5. Este. Fíjense, la forma en cómo, dónde declaran esas cosas me parece sumamente curioso, pero bueno. Ya, este es simple, ¿no es cierto? Vean, este, ¿qué les parece? Nada fuera el problema, ¿de acuerdo? Este es uno que cuenta la cantidad de dígitos iguales, ¿ya? Esta es la respuesta para saber cuál es la mejor combinación, la combinación máxima de dos números, que era otra pregunta alternativa a la pregunta 2. ¿Ya? Pero ¿por qué tendrías que estar contando la cantidad de dígitos si no te pedían? ¿Cierto? Lo que se tenía que hacer, las personas que les ha tocado esa pregunta de la combinación máxima me están entendiendo, ¿ya? Y las personas que les ha tocado saber cuántos dígitos son iguales de dos números, bueno, es esta la solución interesante. Y es que, Jemima, no debería suceder eso. Ya, o sea, no. Para mí es inconcebible que estas cosas sucedan. Realmente el examen estaba muy, muy alcanzable, muy realizable, salvo la 4 que tenías que leerle así, ¿no? Con mucho detenimiento que te iba a tomar, qué sé yo, tal vez 15 minutos leer bien, así con detalle. Pero la pregunta 2 realmente era un ejercicio, ¿cierto? Eso no tienen perdón de Dios, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, yo todavía decía, ¿qué le ha pasado a este, no? ¿Por qué ha resuelto algo así? Yo incluso cuando estoy revisando a leer el código, estoy pensando que la pregunta que está queriendo responder es si la cantidad de dígitos iguales. Y cuando voy a ver, ¿no? Los casos de prueba que estaba en la misma pregunta, me doy cuenta que está queriendo encontrar la combinación máxima, y digo, oh. Y empiezo a buscar, ¿no? Porque me sonaba muy raro estas partes. Y yo ya he visto cosas similares. Y me encuentro con ese examen. Y si no fuera suficiente, me encuentro con este otro. ¿Cierto? Que por supuesto, fíjense, y es más igualito a este. Hasta el nombre tiene idéntico. Fíjense, este y este son calca. ¿Ya? Pero resulta que este tampoco era la pregunta que tenía que resolver. ¿Cuál es la diferencia lógica, chicos? Y lo más chistoso es que me resuelves una pregunta que jamás te he preguntado. Y lo más chistoso es que, ¿cómo es que tú sabes cuál es la pregunta que tiene un otro compañero que se supone que está dando en su casa lejos de tu casa?
Pero, y aunque no leyera la pregunta, ¿y cómo es que sabe que eso es correcto? No, no, no pasa por ahí. Saben, chicos, es mucho más honorable aplazarse así con tus conocimientos o por lo menos haber escrito. Hay mucha gente que me lo ha razonado. Me ha dicho, licenciada, esto es así, me lo ha hecho como nosotros hacíamos diseño. Eso han hecho. Eso es mucho más valorable que hacer estas cosas. ¿Ya? Y encima, ustedes ahora ya pueden entender por qué me toma mucho tiempo revisar exámenes. Me toma mucho tiempo, energía, realmente salud. ¿De acuerdo? No es correcto que en la universidad hagan estas cosas, ¿no? Ustedes ya saben, chicos, primer día de clases les he explicado muy bien qué es lo que yo suelo hacer con la gente que encuentro así. Pero yo cuando tomo decisiones, no, si tengo un indicio de duda, chicos, no lo voy a tomar, ¿de acuerdo? El anterior semestre sí hubo un problema. Yo bajé un archivo y se sobrescribió en otro. Entonces, cuando se leyó, se tenía parecía que era copia, pero una vez que volvimos a revisar el examen con un par de sus compañeros, no, los archivos eran diferentes. Pero en la otra que yo detecté copias, hasta el momento en el que se creó el archivo era el mismo. ¿No? Entonces, este semestre he tenido mucho más cuidado. Una vez que bajaba un archivo, inmediatamente le ponía el nombre del estudiante, inmediatamente al archivo. Fíjense, todo esto hecho, chicos. O sea, no es gratis lo que les estoy hablando. ¿Ya? Y es un trabajo bastante fuerte que se hace más las que me entregan por, um, por el editor, que eso es más fácil, ¿no? Porque cada pregunta se puede sacar directamente a archivos individuales y eso es más fácil. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben, hay reglas que he definido el primer día de clases. Pienso que ustedes se están formando para ser profesionales. No es ya aprobar una materia como sea. Van a ser los futuros profesionales de este país y realmente, chicos, es verdad que cuando trabajes tal vez vas a tener una chanchulla al lado, un libro al lado. Yo no tengo problemas de que tengas probablemente un libro al lado y demás, pero de ahí a copiarte no me parece bien. ¿Ya? A ver, caso 6, fíjense este. Este es uno que te pedía encontrar, creo, la diferencia prima, ¿no? Pero esta solución es muy curiosa, porque todas las personas que en Intralab hemos trabajado, parece que este proceso, fíjense, lo que quiere sacar es el primer dígito del número X, ¿ya? Y este, si ustedes ven, saca también el primer dígito del número Y. Ya ni siquiera saca el segundo. Pero tú sabes, fíjate, este código y este código son lo mismo. ¿Ya? Por normativa, ¿qué debería ser? Debería ser un solo código, ¿correcto? Primer dígito. Y que le mandamos X, sí, primer dígito de X, primer dígito de Y. Me llamó profundamente la atención esta tomada o esta derroche, digamos, ¿no? De tiempo para hacer las cosas. Bueno, y otra cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Su resultado es un string. Y aquí no sé por qué consigue este caja, no tiene ninguna funcionalidad acá. Y le suma la caja, que no tengo la menor idea qué es lo que hace. Ya, pero el resultado te saca, no sé qué saca, pero algo hace. Ya, pero lo he hecho correr, ya no me acuerdo qué saca. Pero esto se me quedó, ¿no? Qué raro, ¿por qué caja? Bueno, esto se me quedó. Bueno, bingo. Más adelante me encuentro esto. ¿Qué tal, chicos? ¿Diferencia lógica?
Ahora, ¿quién es el autor intelectual de la pregunta? Oh, no lo sé, pero tal vez podría encontrar si fuera más policía, ¿no? Ve con mi lupa ahí viendo sus logs, en qué minuto ha subido qué estudiante, quién subió primero, quién subió después, porque todo anota el Moodle, ¿no? Podría estar yendo a averiguar incluso si me has mandado como archivo, a qué hora has creado tu archivo, o sea, puedo hacer, pero no cambia el hecho de que hay dos personas involucradas, ¿no es cierto? Si una persona copia es porque hay otra que le deja copiar, ¿ya? ¿Quién es el autor intelectual de la solución? Podría, con un poco de investigación, tal vez inferir quién es el propietario del pensamiento, pero basta que este propietario del pensamiento le haya pasado su idea a otro y ya no sirve, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la idea es que cada uno tiene que hacer sus cosas. Si se va a aplazar, honorablemente hay que aplazarse. Ustedes me dirán, ¿el examen era inalcanzable? No. Hasta ahorita tengo un 100 sobre 100 del examen. ¿Ya? Ahora, no estén confiados ni hasta aquí se terminó porque esta es una primera pasada que he hecho sobre las, ¿qué se llama? Sobre las cosas que son muy notorias. ¿Ya? Voy a hacer una segunda clasificación de las preguntas por estilo de solución y voy a ver si es que algunos más entran ahí al rango de los que están mal. Es verdad, Carlos, pero fíjate que el examen, las 2 horas que tenía era suficiente tiempo. Las preguntas esas, las que eran para responder inmediatamente. En la primera, por ejemplo, si te sentabas así, bien tranquilito en tu cuaderno y lo hacías así, bien, sin nervios, nada, eso te iba a tomar a lo sumo 5 a 7 minutos hacer tu corrida de escritorio en tu cuadernito. A ver, háganlo, hagan la prueba, siéntense, y ahí podías ya identificar las cosas, ¿no? Para responder esa pregunta. La 2, bueno, ya, yo lo hubiera dejado la 2 para después. Yo hubiera ido a responder la 3, digamos, que ahí era ya. Bueno, responderemos el modelo, lees, esa te iba a tomar otros 10 minutos, 15 minutos para sacarte 40 puntos. ¿No ve? Y luego era pelear los 60 puntos, ir a ver la 2 y la 4, cuál era más alcanzable, e ir trabajando, pero así. Y les sobraba, digamos, prácticamente una hora y media y pico, digamos, para hacer las dos preguntas, que la 2 era muy sencilla, ¿ya? Y las 3 versiones de la pregunta 2 eran muy sencillas, ¿de acuerdo? Yo sé que en el examen les va a jugar nervios, eso es verdad. Nosotros comprendemos todo eso, chicos, por eso es que el examen lo hacemos bastante realizable. Pero también entiendo a algunos colegas docentes que hacen sus exámenes prácticamente imposibles de resolver en una hora que encima les dan. ¿Por qué? Porque están viendo estas cosas y probablemente se cansan, ¿no? De que cuando tú les das un examen alcanzable, parece que se dan el lujo de tener tiempo para poderse pasar preguntas, respuestas, para charlar y decir cómo es esto, en vez de estar tratando de buscar la solución en su cabeza, están tratando de buscar la solución en otros lados. Entonces, muchos docentes les dan prácticamente nada de tiempo, no los dejan ni respirar, precisamente para qué es, para que no tengan tiempo para hacer estas cosas. Nosotros con Rosemary y Vladimir pensamos bastante bien los tiempos y tratamos también de confiar y de que ustedes realmente nos demuestren lo que saben. Porque para nosotros no sería nada difícil darles este examen de las 4 preguntas, una hora y sálvese quien pueda, y bueno, el que sabe, sabe y el que no sabe, no sabe. Y ahí sí, ¿no? Te agarra un patatús, te desmayas, ataque cardíaco y listo, ¿no? Ahí es el que practicó, practicó. ¿Ya? Ah, eh, Alexandre, yo tengo mis razones del por qué no hago returns en cualquier lugar del proceso, que si bien es cierto en tiempos de ejecución, el hacer un return hace que termines el proceso y obviamente va a correr más rápido, eso es verdad, pero eso no es
una eficiencia, digamos, de pensamiento, sino estás agarrando algunas cosas interesantes dentro de lo que son las tecnologías que te permiten hacer más rapidez. Pero la rapidez también la puedes conseguir con pensamiento, ¿ya? A ver, seguiremos. Fíjense, esta es diferencia prima y este vendría a ser mi último casito que tengo acá. Pero a ver, ¿qué es lo que me llamó la atención acá? Es que nuevamente este utiliza una cadena, fíjense, y aquí le suma la cadena y no tiene ninguna relevancia. Ya, yo no sé para qué, por qué agarra este y este, si te estábamos pidiendo contar, ¿correcto? No te estábamos pidiendo saber cuáles son los primos, ¿ya? Entonces, si ustedes observan, bueno, tal vez algunos de los chicos a los que tienen un 1 en su examen, han debido reconocer sus códigos acá. Ya, entonces me ha tomado mucho. O sea, realmente ayer recién he terminado, fíjense, sábado, domingo, desde hace más de una semana que estoy empezando a revisar. Yo pensaba tenerle sus notas y el anterior lunes, ¿no? Pero no, ha sido muy complicado porque obviamente tengo clases, todo, entonces empezaba a revisar 25 exámenes, así, y luego tenía que acordarme, ¿no? De las lógicas y demás. Al día siguiente otros 25 y decía, pucha, esto creo que ya he visto. Entonces tratar de revisar todo. Realmente, chicos, ayer terminé a eso de, en la noche terminaba de revisar, ¿no? La primera pasada, como les digo, y realmente es frustrante porque pienso que particularmente conmigo avanzamos bastante, sí, pero también pienso que trato de ser lo más clara posible en las cosas que yo les estoy dando. Por otro lado, tengo algunas dudas también que en algunos de sus exámenes, si ustedes miran su calificación, les he dado como retroalimentación de que hay gente que me responde preguntas que no le corresponden, ¿no? Por ejemplo, la pregunta 1 te dice, ejecuta el proceso para la entrada menos 809. Y resulta que en la pregunta que dice, ¿cuáles son los parámetros o los datos de entrada a las llamadas del proceso recursivo? Me pone 34.720, 34.700. ¿De dónde se han inventado esos números? ¿Cómo es posible que se haya inventado esos números? Si jamás ni siquiera el primer dato de entrada para que ejecuten y hagan la corrida de escritorio tenía ese número, era menos 891. Entonces, esa clase de cosas a mí realmente me hace enojar demasiado, jóvenes, demasiado, porque entiendo que ustedes se esfuerzan, nosotros nos esforzamos. Recuerden que también nosotros hemos sido estudiantes en alguna época. Yo también he tenido y he conocido muchos compañeros míos que aprobaban materias haciendo chanchullas, haciendo trampa. He conocido muchísimos. Pero ¿dónde están ahora? Pues ninguno de ellos está bien. Entonces la cosa es que tienen que hacer las cosas realmente como es, y si tienes que aplazarte, hay que aplazarse con orgullo. Ustedes dirán, no, es que la Licen pues nunca se ha aplazado. Claro que me ha aplazado. Me ha aplazado parciales, pucha, le he sufrido, me daba contra la pared y decía, ¿cómo es posible que me ha aplazado? Me flagelaba, pero luego al final decía, bueno, basta, hay que seguir adelante y jamás rendirse, porque en mi época no existía la figura del abandono. O te aplazabas o aprobabas. Entonces tenías que tomar una decisión a estudiar y aprender de los errores, pero jamás hacer chanchulla, estar copiando. ¿Qué es eso? No está bien. Y en la época en la que yo daba exámenes, ni siquiera te permitían dar con cuadernos abiertos, ni libros abiertos, nada. Era prácticamente todo de tu cabeza tenía que salir. Entonces, ustedes están mal utilizando probablemente estos espacios que tienen en la universidad.
Y es realmente una decepción, porque lo que nosotros tratamos de hacer es confiar, porque el examen que nosotros les damos realmente se puede hacer en 2 horas, así con los nervios, todo, ¿no? Yo sé que a algunas personas los nervios les puede ganar más que a otras, entiendo, pero realmente 2 horas era bastante posible administrar tu tiempo, tranquilizarte, tomarte un té de tilo, qué sé yo. Pero claro, si estás buscando, charlando con otros o queriendo dar tus exámenes en grupo o contratando a alguien que te lo haga, esa persona que te lo va a hacer no te lo va a hacer 1, 2, 3 versiones del examen. Eso no está bien, chicos. O sea, con Vladimir también ha tenido esos problemas, me parece, en su grupo. Rosemary no me ha comentado nada, pero yo ya les he mandado estas cosas que yo he visto para que en sus cursos también lo tomen en cuenta. Y bueno, yo para el próximo parcial, pues vamos a ver algunas otras medidas para que el examen realmente para nosotros y para ustedes sea algo que sea interesante de hacer, ¿no? Para nosotros desde el punto de vista de revisar, que nos dé gusto revisar, de que realmente estamos analizando la lógica de cada uno de ustedes, que aunque esté mal, pues es la suya, ¿no? Y probablemente hasta por ahí está bien y luego tienes solo tiempo para poderla asentar. Nos gustaría a nosotros revisar esa clase de exámenes, no estar ahí desilusión tras desilusión. Entonces, con Vladimir y Rosemary me imagino que vamos a tomar algunas medidas para el segundo parcial, porque la verdad, acá en mi casa me dicen, te has tomado 2 semanas revisando los exámenes entre reniegue y reniegue, me parece que es mejor tomarles un oral, porque voy a tardar menos tiempo, puedo tardar 2 días enteros en tomarse el examen oral y por lo menos no, bueno, ya voy a saber la nota en 2 días, digamos, que es mucho más fácil que, que estar revisando durante 2 semanas y encima desilusión tras desilusión. Carlos, voy a chequear. Ahorita tu nota, sí, sería la auxiliatura más las notas de tus trabajos, ¿no es cierto? Les he dado trabajitos, que eso también tengo que volver a reevaluar porque voy a chequear la precisión, sobre todo si se trata con números reales. Cuestión de precisión te puede generar una respuesta incorrecta, ¿ya? Inicialmente, Carlos, es así. ¿Ya? Tendría que ser así, pero luego vamos a charlar, como les digo, para el segundo parcial con los docentes de los otros grupos. Y sinceramente, a mí no me gustaría irme por darles un examen que en 1 hora y es saber o no saber, ¿de acuerdo? Que no te dé tiempo ni para respirar, o sea, te vas a estresar demasiado. O sea, a veces el estrés hace que te bloquees. No me gustaría a mí ir por esa clase de examen. Igual van a poner, te imaginas, se han dado el tiempito de cambiarle las variables, eso. Igual van a hacer, ¿ya? No, no, no. A ver, chicos, cuando yo les diga que su nota de primer parcial está, les voy a decir, ahorita su nota de primer parcial todavía no ha salido debido a estos problemas. A mí me había gustado ya tener la nota del primer parcial la anterior semana, porque teníamos que llenar supuestamente al WebSys y esta es la única materia que he revisado durante estas 2 semanas. Eso es terrible. O sea, realmente es una renegada total, es una desilusión total, porque siempre andamos pensando en que los estudiantes siempre pueden darnos cosas interesantes y nos gusta a nosotros ver exámenes donde hay cosas y propuestas interesantes. No, imposible, Carlos. Los que son copias, para mí son copias. Y eso no me van a hacer probablemente mover de decisión. Ahora, lastimosamente, el primer día de clases, pues nosotros yo les había puesto las reglas del juego, ¿no? Y en las reglas del juego está, cualquier cosa que sea un fraude, cualquier cosa,
que se detecte como fraude, entonces este es un 1 automáticamente a su nota final. Y eso les expliqué el primer día de clases, ¿no? Entonces ningún estudiante de mis grupos puede decir que no sabía, desconocía. Y en todo caso, aunque desconozca, digamos, no hay ningún justificativo para poder cubrir un fraude. El fraude es lo que más me molesta en la vida, chicos. Es mejor, yo entiendo, ¿no? Dependiendo de qué, bueno, puedo entender algunas cosas, pero no se justifica. Ya algunas veces las personas por miedo, por alguna cosa, puedes hacer cosas así. No sé, depende, ¿no? De lo que también esté en juego en tu vida, pero mientras más grande es lo que está en juego en tu vida, más fregado es el fraude, ¿no? Más daño también causas. No, yo detesto cosas así, Carlos, y para mí es un uno, directo. ¿De acuerdo? Directo. Yo no les doy ni siquiera opción. A ver, me pueden reclamar, pero cuando yo tomo una decisión de estas, las he vuelto a revisar. Hay gente que me ha escrito a mi correo, me ha hecho licenciada, yo no he hecho nada, pero acá les estoy mostrando, chicos, esto es lo que he encontrado, ¿ya? Y de todos estos casos que les estoy mostrando, he tomado una decisión. Tengo otros todavía en la mira, ¿ya? Tengo que hacer una segunda análisis, pero los tengo aquí entre ceja y ceja porque me da, no sé, hasta vergüenza ajena, ¿no? De que vayas a responder una pregunta como tú dices, parece que ni la has leído la pregunta. ¿Cómo puedes poner como dato de entrada un valor que ni siquiera se te ha dado en el enunciado de la pregunta? Es bien raro, pero de esa clase de cosas, chicos, en sus exámenes, ustedes fíjense, les he mandado mensajes. ¿Cómo es posible que me hayas respondido otra pregunta? Sí, no está como pregunta. Entonces les digo, ¿por qué me estás respondiendo una pregunta que no te tocó? Así está en las observaciones que les he puesto. Cuando no tengo observación, nada que decir, digamos, malo y demás, o si tengo también algo bueno que decir, aunque tu solución no es correcta, te digo, ¿no? Tu pensamiento estaba interesante, acá has fallado, esta parte tienes que hacer y algunos puntitos tienes. Tampoco te voy a poner la mitad de la nota, qué sé yo, ¿correcto? Entonces, ahorita ustedes ya pueden ir a ver la nota de su examen de primer parcial, solo del examen de primer parcial, y hay en algunos casos que ya les he puesto algunas observaciones que les estoy comentando. ¿De acuerdo? Esto quería hacer en clases para darles tranquilidad a ustedes de que realmente cuando yo digo que me tomo tiempo para revisar exámenes, no es especulación, ¿de acuerdo? Me tomo mi tiempo para revisar mis exámenes y sinceramente había días en los que dejaba de revisar para dejar de renegar. Y decía, a ver, tengo que bajar mis humos porque estaba renegando y decía, bueno, me tranquilizaré, haré otra cosa y luego a las 2 horas volví a retomar la revisión del examen ya con un mejor psicológicamente, espiritualmente más lavada para tampoco no agarrar y arremeter que te puede suceder como ser humano. He tenido mucho cuidado. Como les había prometido, la pregunta 1 es revisar, por ejemplo, si me decías la respuesta era 3 y tú me decías 2 y era consistente tus otras dos preguntas, ¿no es cierto? En vez de darme 3 datos de entrada me dabas 2, en vez de darme 3 datos de salida me dabas 2. Entonces, toditas esas les he hecho valer la mitad de la nota. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esas 3 preguntas así valían en total 25, por decirles, y la mitad, ¿cuánto sería? Más o menos 12. ¿Ah? Así he revisado la pregunta 1. Bueno, la pregunta 3 no había mucho donde perderse, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes? Sí, no sería correcta, pues, Andrew.
¿no? No sería correcta, pero algunos puntos te voy a dar. Ahora, dependiendo de cuán complicado es y qué es lo que has hecho, por ejemplo, cuando han hecho diferencia prima, la mayoría me ha escrito si un número es primo, pero no ha hecho razonamiento de saber si la diferencia es prima. Entonces, de saber que es primo, bueno, ya intentar saberlo hecho incluso con el auxiliar puede ser, ¿no es cierto? Pero eso, bueno, no era lo más importante. ¿Ya? Sí, era muy fácil la pregunta de la diferencia prima. Tenías que averiguar, tenías que sacar el valor absoluto primero de la resta, ¿cierto? Y luego preguntar si esa resta era 2, 3, 5, 7. Listo, ya era. Ni siquiera tenías que preguntar si era primo, porque los primos de un solo dígito, porque era dígito a dígito, los primos de un solo dígito son el 2, el 3, el 5 o el 7, no hay más. Por eso les digo, las preguntas eran muy simples. Ya, y la de la combinación mayor también era sencilla. Pero muy rara persona ha hecho la solución como lo que ahorita les he dicho, ¿no ven? Ir a averiguar si la resta era 2, 3, 5 o 7. Muy rara persona. Creo que 2 o 3 nomás han pensado así. Pero el resto de su razonamiento no es igual. Ya no es para nada igual. Estoy teniendo mucho cuidado con eso. Ahorita también tengo un recuerdo, pero tengo que volver a revisar todo. No son idénticos, pero es bien raro que en la diferencia prima resten los dígitos, pero a su vez también resten los números. Eso es raro. ¿Por qué? Si está muy en desorden, tienes puntuación, Carlos. Ya fíjense en la revisión de su examen. Si no es idéntica la respuesta que se tenía en el módulo, eso te está calificando 0. Pero si es que es, digamos, los valores en el orden correcto están solamente tienen espacios o llaves, eso te estoy haciendo valer la totalidad, ¿ya? Pero si tienes algún cambio de orden, de más, de menos, eso dependiendo, ¿no? De cuánto está. En algunos casos no te estoy haciendo valer nada porque no coincide nada con nada, ¿ya? Y en otros casos, si tiene una consistencia, digamos, las 4 respuestas, entonces puede tener valor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, jovencitos? 10 puntos. A ver, voy a chequear lo que hemos hablado la primera clase. Ustedes deberían saber. ¿Ya? Vamos a ver la primera clase y todo lo que habíamos quedado en la primera clase, eso se va a cumplir. ¿De acuerdo? Ok. Bien, eso quería comentarles, jóvenes. Entonces, esa es la forma en cómo se revisan los exámenes y debido a estas cosas, con Vladi habíamos hecho, ya también Vladi había expresado un poco su preocupación de ver algunas otras alternativas para la toma de exámenes del segundo parcial. Entonces, pero de todas maneras, cualquier cosa les voy a estar comunicando con tiempo. Lo importante, chicos, es que practiquen y que ustedes nos muestren qué es lo que saben, porque eso es lo más importante para nosotros, porque también con eso nosotros aprendemos, ¿se dan cuenta? O sea, nos damos cuenta de en qué están fallando, qué sé yo. Eso en algunos casos sí, Carlos, pero en algunos casos ya había subido el módulo, ¿ya?
Pero sí voy a hacer una segunda pasada para verificar que lo que me han mandado con lo que se ha subido a Moodle está correctamente. No sé, Jimmy, tienes que ver tu nota, ¿de acuerdo? Si es que te ha puntuado algo ahí, es que te he mirado que tus excedentes no han debido ser demasiado, pero si tus excedentes son en demasía, entonces tampoco. Es que, a ver, si me dices que el proceso se llama 3 veces y en tus cantidad de datos que le mandas a los procesos le mandas 7, no hay consistencia, ¿o sí, Jimmy? Algo ha pasado por ahí. ¿O tú qué piensas, Jimmy? No, solo te estoy preguntando, Jimmy. ¿Tú qué pensarías? A ver, ¿cómo harías? ¿Cómo prorratearías, digamos, la nota? Entonces hay que ver un poco de consistencia en toda la pregunta. Mm. Los que son en BPL, el Laboratorio Virtual de Programación. ¿De eso me estás hablando, Sara? Sí, eso recién voy a revisar. Como les digo, la revisión de este examen me ha tomado más tiempo del que yo realmente pensé. Y fíjense que solo he revisado esta materia. Me falta revisar 4 materias más. Por eso es que me estoy un poco, por eso es que quería compartir con ustedes esto que estoy observando. Ya, entonces no es pensar, no hay, ¿por qué no revisa en 2 días si es automático? Ya debería ser. No, ¿ya? Pero la idea es que hay que tratar de hacer las cosas lo mejor que uno puede, ¿ya? Para también no ser muy injustos con el resto, porque a mí me parece una injusticia que mucha gente se aplace haciendo lo que hace solitos y demás, y otra gente apruebe copiándose, ¿no? Me parece correcto, eso es injusto. Ya no me parece justo. Yo prefiero a mis aplazados honorables que a mis aprobados tramposos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Solo trato de hacer el trabajo bien y me voy a equivocar probablemente. Algunos se me va a ir, probablemente sí se me va a ir. Infalible no soy, ¿de acuerdo? Pero mientras si te detecto, o sea, no voy a dudar. ¿De acuerdo? Ok. Dicho esto, con ustedes estamos atrasados, estoy muy preocupada. Entonces, me gustaría reponer la clase del día jueves. Resulta que cuando fui a votar el día jueves en la mañana, recién me comunicaron de que las clases estaban suspendidas por decisión del comité electoral. Debo decir que nunca me llegó la comunicación oficial. Cuando regresé a casa después de haber emitido mi voto, hice la consulta a las autoridades y resulta que recién a mediodía me confirmaron que sí, que había una instructiva bajo sanción de que deberían suspender clases. Lastimosamente, puse mis anuncios de que se suspendían las clases, pero no había puesto para la materia de elementos y se subió media hora más tarde, así que siento mucho si han estado buscando el enlace de Meet el día jueves. No quería generarles esa angustia, ¿no? De que estén ahí pendientes. Y es porque realmente recién me comunicaron el jueves a mediodía y me oficializaron. Obviamente he reclamado con todo mi fervor a las autoridades de que cómo es posible que los docentes no sepamos esa clase de información con el debido tiempo para poder planificar también clases de, de reposición o para decidir cómo se avanza la materia, ¿no? Pero bueno, ya pasó y sí, es correcto que se había suspendido, dice, ¿no? Pero no nos pasaron a nosotros, ¿ya? Sí, el miércoles en la hora de auxiliatura vamos a reponer. ¿Ya? Sí, el día miércoles en la hora del auxiliar yo voy a hablar con Rodrigo
para que él tal vez les pueda dar clases en algún otro día, ya para que él tampoco pierda las clases. Tienen que aprovecharle a Rodrigo, pero no tienen que decirle, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Me imagino que tienen más confianza con él para poder también absolver sus dudas, ¿ya? Con Rodrigo. Rodrigo es muy buen programador, sabe muchísimo, ¿ya? Entonces, aprovéchenlo. Bien, a ver, vamos a por lo menos introducir el tema que tenemos que avanzar con ustedes. Nuevo tema, ¿ya? Y esta vendría a ser la segunda parte del curso y se denomina estructura de datos. Cuando habíamos visto genéricas, programación genérica, había un conjunto de conceptos que se maneja dentro de lo que es la programación genérica, que tiene que ver con lo que es el principio de abstracción. Entonces te dice, los programadores solemos abstraer a distintos niveles. La primera cosa que probablemente los programadores abstraen para poder planear soluciones generales son los datos, ¿no es cierto? Entonces no nos gusta trabajar con 3, con 8. ¿Con qué nos gusta trabajar? Con algún valor entero que a partir de ahora vamos a nominar A. Así nos gusta pensar, digamos, ¿no? A los programadores sí eso es abstraer. Hay varias maneras de abstraer, ¿de acuerdo? Entonces, la programación genérica se puede entender desde distintos puntos de vista, ¿no? El que nosotros habíamos visto era proveer una unidad funcional independiente del tipo de datos sobre el cual se vaya a utilizar, ¿no es cierto? Esta unidad funcional y cómo lo habíamos hecho a través de la parametrización de tipo, ¿ya? Hay otro nivel de abstracción también que tiene que ver con lo que es de representación o estructural también se llama, y las estructuras de datos estarían calificadas o cualificadas como este tipo de abstracciones. Entonces, en este sentido, fíjense, cuando nosotros queremos almacenar una colección de datos para alguna cosa, bajo algún modelo o bajo alguna organización, probablemente nosotros no nos vamos a poner a pensar en qué datos específicamente vamos a almacenar, ¿ya? Sino más bien nos vamos a poner a pensar en que quiero almacenar una colección de datos bajo un concepto o idealmente bajo un principio dinámico. ¿Qué significa eso? Que si yo requiero ponerle un dato más a la colección, pues debería ponerlo, y si yo quiero quitar el dato de la colección, pues debería poderlo quitar sin problemas. Y eso no debería significar que nosotros deberíamos utilizar siempre todo el espacio o estar reservando espacio de memoria por si acaso, no, ¿ya? Entonces, cuando se trabaja con ese tipo de pensamiento, lo que a nosotros básicamente nos interesa, entonces, es probablemente modelar o pensar en alguna unidad de software o funcional, digamos, que me permita almacenar una colección de datos. ¿Ya? La misión básica que es almacenar una colección de datos. Y probablemente un principio que se tiene en este almacén de colección de datos, fíjense nosotros con esto de asignación de memoria, ahí tú te vas dando cuenta, ¿no? Que requieres espacios físicos de memoria. Pero cuando tú hablas así en términos mentales de colecciones de datos, probablemente lo que menos estás pensando a priori es espacios de memoria, qué sé yo, posiciones de memoria. No estás pensando en eso cuando estás tratando de pensar en una solución. Estás pensando que necesitas representar una colección de datos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos datos a priori? Probablemente ni siquiera tampoco es importante, probablemente es importante la colección y tantos datos como se requieran, tantos menos datos como se requieren, eso estamos pensando, ¿ya? Entonces, la estructura de datos, fíjense, viene a ser o viene a tratar de definir este pensamiento, darte esta unidad funcional que te permite almacenar colecciones de datos, de tal manera
que tengan una fisonomía dinámica, ¿ya? En las estructuras de datos, entonces, hay dos cosas bien importantes. Uno, obviamente, son los datos y otro vienen a ser las operaciones. Las operaciones, ¿por qué son importantes? Porque estas me permiten trabajar o administrar esa estructura de datos, ¿de acuerdo? Me permite insertar datos, me permite eliminar datos, me permite acceder a los datos de la colección. Porque en muchas ocasiones nosotros vamos a tener una colección de datos para utilizarla, ¿cierto? No vamos a tener una colección de datos y no usar, ¿ya? Entonces, para permitir, por ejemplo, que la estructura de datos crezca, ¿qué operación debería proveerte la estructura de datos? El insertar. Para permitir de crecer la colección, ¿qué operación estándar debería permitirte una estructura de datos? El eliminar. Y para poder usar los datos que almacena, obviamente el acceder, ¿ya? Los datos, fíjense en la colección de datos, esto va a depender mucho de cómo quieres organizar tus datos o almacenar tus datos. Estos van a estar organizados, ¿de acuerdo? De una u otra manera. Por ejemplo, los puedes querer organizar en filita, uno detrás de otro. Los puedes querer organizar como una red de datos, lo puedes querer organizar de forma jerárquica, ¿ya? O al final los puedes querer organizar como un trinche, como un tenedor, por ejemplo, que tiene más de un hilo, qué sé yo, ¿ya? A eso se le llama organización de los datos en la colección. Entonces, la organización es también interesante a la hora de analizar estas colecciones de datos. Cómo queremos que esos datos estén organizados, o por lo menos una idea de cómo es organización. Y por otro lado, estas estructuras de datos, al proveerte operaciones, muchas de ellas también son especializadas en brindarte operaciones de muy interesantes dentro de lo que es la colección. Por ejemplo, si tú quieres tener una colección ordenada, aparte de la organización ahí que tiene que entrar la administración de estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, el insertar, el eliminar, el acceder probablemente van a hacer que las operaciones, que tengan diferentes implementaciones, que esas operaciones estén implementadas de manera diferente a una otra colección en la cual probablemente no es importante el orden. ¿Ya? Entonces, a esas clases de cosas o de condiciones o restricciones que se trabajan sobre las estructuras de datos, se las manejan con las operaciones, ¿ya? Y usualmente te dicen que son restricciones de administración de los datos en la colección. Bien, dentro de lo que es las estructuras de datos, por la forma en cómo se almacenan o se organizan los datos en las estructuras, se puede clasificar las estructuras en lineales o en no lineales, ¿ya? Por su organización de los datos, pero por la forma en cómo nosotros utilizamos o administramos las colecciones de datos, se pueden clasificar también en restringidas en operación o en no restringidas en operación. Hay estructuras, por ejemplo, en las cuales su especialidad puede ser ordenar. Entonces, ahí tú ya no puedes hacer cualquier cosa sobre la estructura. Entonces, en este caso, las estructuras están restringidas en operación. Y usualmente esta clase de estructuras siempre respetan un modelo, ¿ya? De administración. Y por el otro lado, hay estructuras que no tienen ningún modelo de administración que las rige. Entonces, estas se suelen conocer que son libres, abiertas, ¿ya? En operación o no restringidas en operación. En el caso de nuestro curso y del semestre que estamos llevando, lo que vamos a hacer es ver, las vamos a empezar a estudiar con una clasificación por la organización, ¿ya? En el curso. Ahora, puede que en otros cursos, en otras, qué sé yo, videos, qué sé yo, hay más de una manera de abordar las estructuras de datos. En este caso, nosotros lo vamos a hacer por la organización. Se conocen básicamente dos grandes grupos de estructuras de datos bajo este criterio. Unas son las lineales y las otras son las estructuras de datos no lineales. Las estructuras de datos lineales, como ustedes ya se podrán dar cuenta, reciben su nombre así porque organizan
la colección de datos como si fuera una lineecita, como una línea india, ¿de acuerdo? Como una fila india. Entonces, cuando tú tienes esta conformación o esta organización de los datos en la colección, esta se puede conceptualizar. Y ahí la vamos a hacer a través de estas 4 propiedades que están en la diapositiva. Si un elemento o un dato pertenece a una estructura de dato lineal, dice, este dato siempre, siempre, siempre ocupa exactamente una posición en un instante de tiempo. ¿Ya? Si tú observas la estructura, hay un dato en la estructura lineal, entonces este dato siempre va a ocupar una posición. Ahora, al revés, si es que hubiera una posición en la estructura de datos, ¿de acuerdo? Es la única vez que esa posición existe es porque en esa posición está un dato, ¿de acuerdo? En un instante de tiempo. Esto te da a entender que estas estructuras de datos, cuando tienen una posición o una ubicación, muy rara vez van a tener una ubicación, no tener dato y luego tener otra ubicación y sí dato. Ya, eso es rarísimo. A eso se llama un carácter dinámico de la colección. Ya, si no vas a tener el dato, entonces probablemente la posición también va a desaparecer o debería trasladar los datos de alguna manera, de tal forma de no tener una posición sin dato. ¿Ya? Por otro lado, para reforzar esta formación en lineecita, si un dato pertenece a la estructura de datos lineal, este dato a lo sumo puede tener un antecesor y un sucesor, a lo sumo, ¿de acuerdo? Dependiendo de la estructura de datos que tienes, cómo quieres trabajarla, usualmente el último elemento de la estructura no tiene sucesor, el primer elemento de la estructura no tiene antecesor, pero si tienes este elemento dentro de la estructura de datos lineal, entonces estas dos propiedades de tener a lo sumo un sucesor y a lo sumo un antecesor se cumple. Esto que tenemos acá en azulito, fíjense, es una conformación lineal, están en filita, ¿ya? Por ejemplo, si E sub 3E es un elemento que vive en la posición 3, respecto a la ubicación de este elemento, el sucesor de E sería este, y el antecesor de este elemento sería el que vive antes, ¿de acuerdo? Así se lee. Eso viene a ser las 4 propiedades que te permiten tener una colección de datos bajo una organización lineal, ¿ya? A ver, entre las estructuras de datos lineales, las más comunes vienen a ser esas que están en la diapositiva, listas, pilas, colas, conjuntos, maps y tablas. En el curso, en el semestre, nosotros vamos a mirar estas 3, nada más. A ver, ¿cuál es la intencionalidad de ver estructuras de datos? Dentro de la formación de un profesional en el área de ciencias de la computación, el entender, conceptualizar, analizar, diseñar, implementar, ¿ya? Estructuras de datos básicos. Entonces, probablemente esta materia de estructura de datos es una materia básica, chicos, es de segundo semestre, no es estructura de datos avanzada ni nada por el estilo, es básica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar y conceptualizar estructuras de datos también básicas. Y dentro de las lineales, las más básicas son estas 3 que estamos viendo acá. ¿Ya? Nuestra misión en el curso es, como les decía, conceptualizar, analizar, diseñar e implementar tus propias estructuras de datos. Si bien es cierto, los lenguajes de alto nivel te proveen ya implementaciones para estas estructuras de datos y tú ya las usas, probablemente una muy buena manera de entender por qué es interesante tener una u otra estructura de datos y para decidir cuál utilizar, es entender las estructuras de datos desde el concepto, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, si es que el lenguaje de programación no te provee una estructura de datos, que probablemente para ti es bastante útil para representar un problema y resolverlo, entonces no deberías hacerte problema, deberías hacer tu propia estructura de datos, ¿de acuerdo? Esa es la otra finalidad del por qué nosotros estudiamos las estructuras de datos desde las bases, ya no solamente desde el uso. ¿Ustedes ya han utilizado una estructura de datos? Sí, el array list
fíjense, es una estructura de datos que ya está construida, te provee ya el lenguaje de alto nivel y te brinda muchas prestaciones de servicio, ¿correcto? Entonces estamos por ahí ya con conocimiento de uso, pero lo que vamos a hacer, repito, en el curso, es realmente conceptualizarlas. Bien, a ver, vamos a empezar con la más simple, o como no es la más simple, más bien, vamos a empezar con la estructura de datos lineal de mayor espectro, se llama, ¿de acuerdo? Que vendría a ser la lista. Ya la lista, ¿qué cosa es? Está catalogada como una estructura de datos lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que organiza sus datitos así en fila india, ya uno detrás de otro. Es una estructura que es de propósito general, entonces al ser de propósito muy general solamente almacena una colección de datos así en fila, no tiene restricciones en operación, ¿de acuerdo? Salvo obviamente aquellas que le permiten seguir siendo una estructura que te permite almacenar una colección de datos en filita. Por norma, ya las estructuras de datos siempre tienen un carácter dinámico. ¿A qué se refiere? Que crecen, decrecen por demanda. Ahora, ¿cómo se implementa internamente una lista? Eso ya es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero conceptualmente y desde afuera, una lista se tiene que ver con ese comportamiento dinámico. Bien, la forma de implementar una lista, existen dos maneras básicas de implementar una lista. Una es utilizando asignación contigua de memoria, que significa asignación de memoria estática, como por ejemplo los arreglos hechos a mano. Y la otra es empezar a utilizar la memoria a medida que realmente requiramos espacio. Recordemos que cuando hacemos nosotros un arreglo hecho a corchetitos, cuando decimos, ¿no es cierto? El arreglo va a tener tamaño 10, entonces la memoria que te van a asignar son 10 celdas contiguas, ¿correcto? En el recurso físico. Y la esperanza es que en esa colección de datos tú no vayas a poner un 11avo elemento, ¿correcto? ¿No? O un 12avo elemento. Entonces, la intención de que cuando tú haces un arreglo y le dices que vas a tener 10 elementos, ese 10, fíjense, sea como capacidad maximal de contención. Tampoco es obligatorio que tengas los 10 elementos, ¿correcto? Puede que tengas 2 y 8 ahí reservados, pero no usados. Pero más de 10 tú no podrías. Ya a eso se refiere estaticidad. En cambio, la implementación haciendo uso de asignación de memoria dinámica en una lista, no es así. Cuando tú construyes la lista o la colección, inicialmente la deberías construir un día. Y a medida que necesitas ponerle datos a la estructura, recién ir asignando memoria, ¿de acuerdo? Y esa vendría a ser una facción haciendo uso del concepto de asignación dinámica de memoria, ¿ya? Que no tiene nada que ver con el concepto de la anterior transparencia. Van a tener cuidado. Aquí ya estamos hablando técnicamente de asignación de memoria. Ustedes utilizan el array list, si ustedes investigan un poquito más. El array list es una lista que está implementada sobre la base de un arreglo. ¿Ya qué significa? Que para poderte proveer esa cualidad supuestamente de crecimiento dinámico, ¿no? decrece dinámicamente, lo que hace internamente el array list es construirte un arreglo de tamaño predefinido, 10 por ejemplo, y a medida que tú le vas aumentando datos, y si sobrepasas los 10 iniciales, entonces te va a volver a reasignar memoria, cosas así. Pero todo ese trabajo, ustedes no lo observan, ¿no? El array list que hace se ocupa de transparentarles ese proceso burocrático que hace por debajo y darles toda la sensibilidad de que estás trabajando con una colección que es de carácter dinámico, ¿cierto? Que crece y decrece por demanda. Pero la asignación de memoria internamente, ¿cómo la hace? Estática, ¿ya? Hasta este momento ustedes podrían hacer su propio array list, es la pregunta, y la respuesta es sí. Con los conocimientos que tienen de intro a la program, más lo que les acabo de decir de la lista, ustedes ya podrían hacer su propio array list,
¿de acuerdo? Podrían tranquilamente programar. Entonces, lo que vamos a ver en el curso es una implementación de las listas haciendo uso de la asignación de memoria dinámica, ¿ya? Como les decía, la asignación estática se la realiza a través de un arreglo hecho a corchetitos y cuando tú tienes un arreglo con corchetes, necesariamente tienes que hacer reserva de espacios, ¿no? Tiene una ventaja, digamos, la implementación de una lista con esta enfoque y es que el acceso a un elemento es bastante directo si tiene su posición. Ejemplo de la implementación de una lista basada en arreglo viene a ser el famoso array list que tiene Java. ¿Tú puedes hacer tu propio array list? Sí, tienes todo el conocimiento para hacerlo, ¿ya? Bien, por otro lado, para poder hacer con asignación de memoria dinámica, se utiliza ya un otro concepto que vamos a introducir la clase de hoy, que se conoce el enlace, ¿ya? Entonces, vamos a implementar haciendo uso de enlaces. ¿Qué quiere decir? Que aparte del dato, nosotros necesitamos conocer un enlace que me permita saber cuál es el sucesor, antecesor o qué sé yo dentro de la estructura. En cambio, cuando estamos en un arreglo, a nosotros lo único que nos interesa hacer una vez que se reserve espacios es saber en qué posición está el inicio, ¿no es cierto?, de la colección de espacios reservados en la memoria. Y luego, a partir de esa posición, con una simple fórmula matemática, se puede acceder a los distintos espacios bien rapidito. Por eso se dice este acceso directo, ¿ya? La diferencia acá es que aparte del dato, nosotros necesitamos el enlace. ¿Qué es lo interesante de esta alternativa de solución? Es que aquí no necesitas reservar espacios, ¿de acuerdo? Solamente se va a asignar un espacio cuando tú quieras utilizar el espacio. Si quieres ingresar un dato, entonces recién se le asigna el espacio y se le va a asignar un enlace para saber dónde está viviendo ese dato, ¿de acuerdo? Simplemente eso. Debido a esto, a que no tenemos nosotros una reserva de espacio a priori, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a ir utilizando el espacio que existe en la memoria por demanda. Esto no obliga a que estos espacios sean contiguos, ¿correcto? Entonces podemos estar utilizando espacios en cualquier lugar de la memoria a medida que los requiramos. Eso hemos visto ya en asignación dinámica de memoria las anteriores semanas. Esto hace que el acceso a los datos de esta estructura sea secuencial. ¿Eso qué quiere decir? Que para acceder yo voy a necesitar ir por los enlaces, ¿de acuerdo? Para ir mirando en qué direcciones están mis elementos almacenados. Los lenguajes de programación también tienen listas basadas en enlaces. Sí hay, les cuentan los lenguajes de programación de alto nivel. Pero como no, hasta el momento no han visto esta forma de implementar con enlace, nos vamos a concentrar en el curso a hacer estas estructuras de datos basadas en enlaces. Vamos a hacer nuestras propias implementaciones de las estructuras de datos, ¿ya? Con la finalidad que ya les había comentado hace unos 5 minutos. Tienen que aprender a hacer estructuras de datos, ¿ya? Y en el mejor de los casos, su lenguaje les va a permitir, pero incluso si tú aprendes a hacer la estructura de datos, en el futuro vas a poderlo utilizar con mejor criterio que solamente utilizarla porque sí. Eso es una de las cosas muy importantes en la formación de un profesional. Mover tu criterio, qué es adecuado, por qué tengo tantas alternativas, cuál es la mejor, ¿no es cierto? Eso es tu formación. Bien, entonces, si nosotros basamos nuestra implementación en enlace, fíjense, ¿cómo vamos a representar una colección contigua o no contigua? Una colección de datos en filita, la vamos a representar así. Ya este va a ser ahora nuestro esquema de representación de una colección de datos. Fíjense, en esta colección nosotros vamos a conocer dos elementos importantes. Los redonditos los vamos a denominar nodos y la lineecita la vamos a denominar enlace. ¿Qué diferencia hay con la representación gráfica de un arreglo? Que en la representación gráfica de un arreglo usualmente nosotros lo dibujamos como un rectángulo partido en casillitas, ¿no es cierto? Y cada casilla está pegadita
una a la otra. Acá fíjense, los redonditos no están pegaditos uno a otro, pero sí existe una relación de orden ubicacional. Si este es el primero, a este le tocaría ser el segundo, a este el tercero, cuarto, quinto, ¿correcto? ¿Y cómo es que nosotros podemos decidir primer, segundo? Si este es el primero, ¿por qué es el segundo? Por este famoso enlace, ¿de acuerdo? Es por esa razón que cuando les comentaba que cuando se implementa con enlaces, aparte de la información que tenemos, que es de la colección misma, nosotros requerimos mantener información del enlace para poder planear esta estructura de datos. ¿Ya? Lo dejaremos aquí, chicos. El día miércoles vamos a arrancar desde esta transparencia para poder seguir avanzando en lo que es estructura de datos. ¿Tienen alguna duda? Ok. Si no tienen dudas, entonces nos estaríamos viendo el día miércoles, ¿ya? Por favor, hacer correr la voz de que el miércoles vamos a reemplazar la clase del jueves, porque si no nos estamos atrasando muchísimo con relación al otro grupo. Hasta el día miércoles, entonces, jóvenes.